Dale. Buenas tardes, señores participantes. Ante todo, les traigo el saludo del doctor Huber Ezequiel Ramírez Nomura, rector de la Universidad Señor de Zipán, así como del magíster Daniel Cabrera Leonardini, decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Señor de Zipán, y de la doctora Fátima del Carmen Pérez Burga, docente de prácticas profesionales 4 de la Universidad Señor de Zipán. Soy el alumno Carlos Eduardo Cervera Pineda, de la Escuela de Derecho del ciclo 11. Esta tarde vamos a tratar el tema sobre el abuso sexual en menores de edad en Lima Norte, en tiempos de pandemia. Vamos a ser los expositores, mi compañero Gerardo Aníbal Selvi Barranzuela y mi persona. La presente charla trata sobre el abuso sexual en nuestro país, especialmente en el cono norte de Lima, debido a las diferentes denuncias por abuso sexual en menores de edad, teniendo en cuenta que en la actualidad las víctimas de abuso sexual fluctúan entre los 2 a 6 años en un 15%, de 0 a 13 años en un 60% y de 14 a 16 años en un 35%, y que son perpetrados por una persona mayor que la víctima, abusando de la confianza, la intimidación, por ser manipulables, y a veces utilizan la fuerza porque los pueden inmovilizar con mayor facilidad, por medio de la amenaza o del miedo. Con Decreto Supremo 044-2020 del PCM se dispuso el estado de emergencia sanitaria y el aislamiento social obligatorio en todo el país, a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Disposiciones que no han detenido el abuso sexual en menor edad, especialmente en el cono norte de Lima, repercutiendo directa e indirectamente en la salud física y psicológica de los menores agraviados. Estos abusos usualmente coexisten con otro tipo de violencia, sea familiar, acoso, pornografía infantil, entre otros, el cual no respeta edad, clase social, nacionalidad, profesión ni parentesco. Por lo tanto, es identificado hoy en día como uno de los grandes males de nuestra sociedad, a pesar del COVID-19, y por no decirlo, a nivel mundial. También conoceremos los tipos de abuso sexual, consecuencias, algunas pautas para tener en cuenta y qué hacer ante los casos de abuso sexual. Entonces, primeramente tenemos que saber que el abuso sexual es toda acción de tipo sexual impuesta a un menor de edad, sea hombre o sea mujer, mayormente por una persona mayor, los cuales están tipificados en el Código Penal peruano, que a continuación se indica y que pasa a detallar mi compañero Gerardo. Adelante, Gerardo. Gracias, Carlos. Como tú ya lo has dicho, el tema de la violación sexual o violencia contra los menores de edad es un problema muy serio a nivel de nuestro país. Esto se contempla en el artículo 173 del Código Penal sobre violación sexual de menor de edad, que dice que el que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías o un menor de 14 años será reprimido con pena de cadena perpetua. Este Código Penal ha sido modificado por la Ley 3838. Sobre este tema, como el título es Violencia sexual en tiempo de la pandemia o del coronavirus, durante esta cuarentena, solo en Lima, han habido 90 casos de violaciones sexuales dentro del hogar. Miren, ¿por qué? Porque hoy en día ustedes saben de que hay un mayor confinamiento, la gente está más en sus hogares y eso trae como consecuencia este tipo de relaciones más cercanas. De los 90 casos de violaciones sexuales, 59 han sido menores de edad. Es un 66% de niñas que han sido violadas y que probablemente han quedado embarazadas y con secuelas físicas y emocionales, que casi en el transcurrir de su vida va a ser difícil de irlas aliviando.
Miren, en el año 2019, sin pandemia, hubieron 2.437 niñas menores de 5 años según la RENIEC, que fueron violadas, existiendo hasta niños de 11 años, fíjense, de 11 años violados por su padrastro y por su hermano de este. Entonces, hoy en día, este es un tema muy central que tenemos que afrontarlo seriamente y es a través del hogar, es donde se tienen que enfrentar. Además, en el artículo 135, lo que antes le llamábamos seducción, ahora es violación sexual mediante engaño. Es con el artículo 175 modificado por la ley 30838. ¿Y qué nos dice? Nos dice que mediante engaño tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo a una persona de 14 años y menos de 18 años será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 9 años. Además de las estadísticas que les mencionaba anteriormente, existen 226 personas atendidas en el servicio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante el periodo de la emergencia. Hasta donde vamos hoy día, han habido 226 casos atendidos por el MINDES. De ellos, el 40% ha sido violencia física, el 90% violencia sexual y el 32% por violencia psicológica. Y se han recibido 12.000 llamadas a la línea 100. Ustedes saben de que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene una línea 100 que todos pueden llamar para solicitar su ayuda en caso de sean violentados física o sexualmente. Y estas 12.000 llamadas solamente han sido durante la cuarentena. Luego tenemos que el artículo 176, los actos contra el pudor. ¿Qué nos dice? El que sin propósito de tener acceso carnal, regulado por el artículo 170, realiza sobre un menor de 14 años u obliga a este a efectuar sobre sí mismo, sobre la gente o terceros tocamientos indebidos en sus partes íntimas, actos de connotación sexual en cualquier parte de su cuerpo o actos libidinosos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 9 ni no menor de 9 ni mayor de 15 años. Eso también ha sido modificado por la ley 30838. Este tema de actos contra el pudor es un tema también muy delicado que a veces no se ve, no tiene secuencias físicas, pero sí secuencias psicológicas. Y esto se da generalmente a veces, no solamente en el hogar, nosotros hemos sido testigos de que estos casos se ven especialmente en los medios de transporte, en los cuales hay un hacinamiento completo y aprovechan estos depravados para hacer estos actos contra el pudor, tocamientos indebidos, disimulados, pero que tienen un mensaje de violación, de violación sexual de las personas, generalmente con las mujeres, ¿no? Luego tenemos, encontramos en realidad varios factores de riesgo para ser víctima de abuso sexual. Entre ellos tenemos, por ejemplo, los personales, ¿no? Los personales que tienen que ver con la indefensación del niño, de la persona. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tenemos una gran cantidad de casos de que a veces las madres se separan de su pareja principal y se juntan con otra persona. Esta otra persona llega al hogar, pero como no es padre del niño, a veces abusan de ellos. Y lo más grave es que a veces hay complicidad de la mujer, que no cree que el niño o su hijo cuando le dice, mamá, mi papá tal, está que me toca. Y a veces la mamá no cree porque como está enamorada del esposo, cree que no le va a faltar. Pero eso es totalmente falso. Ya se ha demostrado que la mayor cantidad de estos actos de violación ocurren dentro del hogar y generalmente es por un miembro de la familia que está ahí. Como se dice que obviamente el diablo está dentro del hogar. Otro factor de riesgo también es la parte económica, ¿no? La parte económica, hablamos de economía cuando hablamos de la dependencia que tiene generalmente la mujer
con el hombre o con el esposo que se ha hecho cargo de ella. Y a veces se ponen en su pensamiento de que si lo denuncio y se va, ¿quién me va a atender? ¿Cómo voy a vivir yo? Y lo peor del caso es que a veces mujeres sobreponen el aspecto económico a la salud física y psicológica de su hijo, lo cual es reprochable, ¿no? El otro punto como factor de riesgo también son los aspectos familiares, que tienen que ver mucho con la relación interna de los familiares dentro del hogar. Como les decíamos anteriormente, el gran problema de la violación sexual y psicológica está en el hogar y generalmente es por los familiares. Por estos familiares que creo yo que no han tenido una buena formación como persona, como ser humano, porque a quién se le va a ocurrir, pues, ¿no?, violar a una niñita. Inclusive hemos escuchado noticias de meses, de 1 año, de 2 años. Entonces, este es un problema muy serio que tenemos que afrontarlo entre toda la sociedad. Otros factores también independientes, por ejemplo, está hoy en día el acceso a la tecnología. Ustedes saben de que los niños ahora, jovencitos, jovencitas, están ingresando a Internet. Y lo malo es que a veces los padres no tienen el poder de supervisarlos o no tienen el tiempo porque están trabajando y de ello hacen uso los delincuentes informáticos que se hacen pasar generalmente por niños o por mujeres y entablan algunas reuniones y donde dan riendas sueltas a sus bajos instintos. Luego está el tiempo que le dedican a otras personas. A veces las madres dejan solos a sus niños por ir a las fiestas, ir a hablar con sus amistades, y ese es un factor de riesgo porque lo dejan solos a los niños. Otro factor también es el sometimiento y la dependencia. Lo que les decía anteriormente, sometimiento porque hay mucho machismo todavía en los hogares y hay mucha dependencia económica. El sometimiento es porque generalmente el hombre manda en la casa y el hombre decide y hace lo que él quiere en la casa. Y a veces afecta mucho a los niños, especialmente a las niñas, pero también hay un gran porcentaje de niños violados. Otro tema es el padre autoritario, ¿no?, que ya lo habíamos conversado. Tenemos también, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Las consecuencias van desde nivel emocional y nivel de las relaciones interpersonales. En el campo emocional, por ejemplo, hay un autoconcepto negativo, que esto es algo muy, muy difícil de que el niño en el tiempo lo pueda solucionar. El aspecto negativo, el aspecto de la disminución de la autoestima del niño es algo que tiene que verse ya de una manera profesional, a través de psicólogos, ¿no? Porque ellos tienen un sentimiento de culpa, cosa que no es así. Tienen miedos exagerados. No quieren ir al colegio, no se quieren juntar con sus amiguitos, tienen fobias, se tratan de aislar, ¿no? Hay una depresión, ansiedad y tensión. Este tema de la depresión, ansiedad, realmente es grave. Es grave porque hay un aislamiento total del niño, cambiándole rotundamente su forma de vida, que un niño es alegre, amiguero. Su nivel emocional cambia totalmente. Otra consecuencia importante son las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque sufren serios trastornos sexuales, ¿no? O sea, se pone en esa condición, generalmente cuando son hombrecitos y han sido violados, tienen serios trastornos sexuales. Luego tenemos también depresiones profundas. La depresión profunda que puede llegar hasta el suicidio, miren. Los traumas que pueden ser permanentes e irreversibles. Definitivamente, el niño o la niña que es violada sufre traumas permanentes y constantes y siempre serán recordados en el transcurso de su vida. Incluso algunos pueden llegar a la muerte, porque la depresión como factor psicológico es realmente muy dañina. Luego tenemos algunas investigaciones al respecto, porque este tema
de la violación no es solamente un problema social de hogares en hogares sociales bajos, sino también en hogares sociales altos. Al respecto, el doctor Carman Kregenberg, psiquiatra e investigador de la Escuela de Medicina de Illinois, en su escrito La epidemiología del abuso sexual en el año 1979, plantea la existencia de un alto riesgo de trauma mental para los niños que han sido envueltos por adultos en actividades sexuales. Entre ellos tenemos las dosis internas de emociones como desesperanza. Miren, tan grave es que los niños no tienen ninguna ilusión, ningún anhelo, ninguna esperanza por el problema que han tenido, ¿no? Hay una minusvalía, vergüenza, culpa e ira, acompañada de inhabilidad para manejarla, sintiendo terror a identificarla, y en algunos casos intervienen dosis de energía en reprimirla siendo menores de edad. 2, cuando son adultos se vuelven agresivos con otras personas y las mujeres tienden a dirigirla hacia ellas mismas, envolviéndose frecuentemente en comportamientos autodestructivos. Porque ustedes saben, y hay una ley que dice que en el hogar que hay violencia, los que viven ahí, los niños se crían con esa violencia y lo van a traducir posteriormente en sus hogares. Una tercera es la gran dificultad para confiar. Ya los niños se vuelven totalmente desconfiados de las personas, porque cuando estuvieron confiando en una persona, esa persona le falló y los ofendió de tal manera que les ha creado esta dificultad para confiar en los demás, inclusive para formar una nueva pareja, lo que entorpece grandemente el proceso de la terapia y poca habilidad para establecer relaciones con sus parejas, lo que le estaba diciendo. 4, un desbalance en las relaciones que se establece tendiendo a ocupar una posición inferior. Siempre los niños que han sido violados o ultrajados física o psicológicamente no tratan de salir a la palestra, sino siempre están con una mirada hacia abajo, ¿no? Una posición inferior, como teniendo un acto de culpabilidad que nunca lo tuvieron. Aquí algunas pautas a tener en cuenta. Sobre todo algunas recomendaciones, ¿no? A estos niños hay que brindarles todo el cariño, toda la armonía en la familia, porque es en la familia donde van a poder ellos recuperarse de este trauma que han sufrido. No hay otro espacio, es la familia acompañada de un psicólogo, para que entre ellos empiecen a recuperar lo que el niño es, ¿no? Un niño alegre, con esperanzas, con cariños, con fe, con ilusión de vivir y ser una persona de bien para la sociedad. Hay que también explicarles sobre la sexualidad, que este es un punto importante que gracias a Dios ya está cambiando, ¿no? Hablar de la sexualidad a los niños y hablarles con sus nombres completos de los órganos del hombre y de la mujer, que a veces antiguamente nuestros padres no nos explicaban, pero ahora eso ya es un tabú. Debemos de explicarles cuáles partes tiene la mujer, qué partes tiene el hombre, para qué sirven, porque tiene que saberlo desde pequeños. Otra pauta es enseñarles a diferenciar entre lo bueno y los malos secretos. Expresarles afecto, el cariño. Un abrazo dice mucho del afecto que uno le puede brindar y de la garantía y la seguridad que uno le puede dar a los hijos, ¿no? Solamente dándoles, expresándoles un afecto, un abrazo, un beso, una palmada en los brazos. Y no olvidar dialogar con ellos. El diálogo, a pesar de que hoy en día este diálogo se ha roto por muchos factores, como por ejemplo, los padres no tienen tiempo de hablar con ellos porque mucho trabajan. A veces también ahora el celular se ha convertido en una barrera para poder dialogar con los hijos, lo cual debe cambiar, porque primero debe estar la familia, que es el elemento importante para que nosotros podamos vivir mejor en esta sociedad un poco venida a menos. Y a continuación voy a dar pase a mi amigo Carlos, que va a continuar con el tema. Gracias, Gerardo. Bueno, después de haber escuchado algunas pautas
de tener en cuenta, vamos a seguir con lo que se debe hacer en estos casos, ¿no?, ante un hecho de violencia sexual. Primero hay que ayudar a entender que el abuso sexual del que fue víctima el menor no ha sido por su culpa. Hay que brindarle cariño y confianza y sobre todo hay que escucharlo. Busque ayuda y protéjalo para que el abuso no se repita. Denuncie el hecho en la dependencia policial más cercana, Fiscalía o Línea 100. En este caso, cualquier persona puede hacer la denuncia. Cualquier persona. No necesariamente ser un familiar. Cualquiera que conozca puede hacer la denuncia en Fiscalía, en una comisaría o por medio de Línea 100. El abuso sexual atraviesa todas las clases sociales. No hay que olvidarnos de ello. Por ejemplo, tenemos que el actor estadounidense Danny Masterson, conocido por haber participado en el elenco de la serie de comedia Dad's 70 Show, fue acusado de haber abusado sexualmente de 3 mujeres en su casa de Hollywood. Esto lo anunció la Fiscalía del Condado de Los Ángeles el 17 de junio de 2020. Tenemos a nivel local al comediante Quique Suero. Este cómico fue detenido el 16 de mayo y trasladado a la Comisaría de Independencia, tras haber sido denunciado por tocamientos indebidos a su menor hija de 6 años. Este hecho increíblemente ocurrió en estado de emergencia, ante la pandemia. Imagínense que pese a haber estado de emergencia en el entorno familiar, como se ha dicho, ¿no?, el padre abusa de su menor hija. Este hecho fue denunciado y está siendo investigado en la Fiscalía del Cono Norte del Cono Norte. También tenemos al cineasta Roman Polanski, quien lleva 4 décadas prófugo de la justicia por haber mantenido relaciones en 1907 con Samantha Heimer, que en ese entonces tenía 13 años. Este aclamado productor y director llegó a declararse culpable, a cambio de que la Fiscalía le retire los cargos más graves, pero huyó a Francia, convencido de que el juez no respetaría el acuerdo y lo mandaría a prisión. Como se dan cuenta, este tipo de delitos o de abuso viene de años atrás y sigue y prosigue y va a seguir siendo seguramente, mientras que no sea, al menos las personas no tomen conciencia de poder prevenir más que todo. Prevenir ese tipo de abusos conversando con sus hijos. Esta es la realidad con la que tenemos, ¿no? Existen abusos de violación sexual, prostitución, abortos, muerte, pornografía, maltrato, depresión. Todo esto conlleva ese tipo de abuso sexual. Nosotros podemos concluir que el abuso sexual es una problemática a nivel mundial, dado que, como se ha visto, actualmente, por ejemplo, el actor Andrés Bizet fue denunciado por acoso sexual. Tenemos a Quique Sueros, tenemos al futbolista Neymar, tenemos al futbolista Ronaldo, que han sido denunciados por este tipo de delitos. Tenemos también la falta de información sobre el abuso sexual en menores. Por eso que se dice, hay que conversar con sus hijos, ganarse su amistad, su confianza, saber con quiénes son sus amigos, el entorno familiar de sus amigos, porque nosotros no sabemos con quiénes puede estar fuera de casa, teniendo en cuenta que cualquier niño puede ser objeto de este abuso y el abusador puede ser del entorno familiar. Por tanto, el abuso en menores de edad no ha disminuido pese a la pandemia del coronavirus en nuestra sociedad. Algunas recomendaciones que le podemos dar para prevenir este tipo de delitos es darle confianza y hacerse amigo de sus hijos, conversar con ellos, hablarles sobre lo que es el abuso sexual, explicarles la sexualidad, qué es la sexualidad, qué es un niño, un varón, y no yendo muy lejos, ¿no?, las partes íntimas, explicarles para qué sirven, a diferenciar entre qué secreto es bueno, porque a veces los abusadores le dicen, no digas nada, es nuestro secreto, te voy a dar un sol, te voy a dar 2 soles, un chocolate. Hay que tener en cuenta ello, ¿no?
No hay que dejarlo bajo el cuidado de otras personas. Hay que ser celosos con sus hijos, conversar después de ello, preguntarle qué hizo, qué le hicieron, cómo han estado, dónde han ido. Eso es lo más importante, ¿no? Como se dice, conocer a los amigos y sus hijos, ¿no? Y sobre todo, hay que enseñar a que no confíen en nadie, que nadie y a decir no a los secretos. Todas estas recomendaciones, si uno lo pone en práctica, vamos a disminuir grandemente ese tipo de abusos. No dice, no, tiempo que pasa, verdad que huye. Mientras más rápido conocemos nosotros el problema que pueda tener su hijo o la víctima de algún abuso, más rápido vamos a poder hacer justicia. No se olviden. Esperando que esto haya sido de su agrado la presente charla, agradezco su gentil asistencia a todos, a nombre de la Universidad Señor de Zipán y de la profesora Fátima del Carmen Pérez Burga, deseándole muchos éxitos a todos. Gracias por su participación y nos veremos en una próxima charla. Muy agradecido con todos, que Dios los bendiga. Gracias.